¿Ustedes saben cuántos jóvenes rurales hay en Chile? No, 500.000. Medio millón de jóvenes entre 15 y 29 años. Entonces esperamos que no se vayan del campo que tanto apreciamos y se queden ahí, pero que no se queden como durmiéndose en los laureles, sino que puedan innovar. ¿Ya? Y mucho de lo que tiene que ver con la innovación es generar este tipo de encuentros en donde pueden conversar, obviamente temáticas que sean más ad hoc, más interesantes, y promover y desarrollar este tipo de iniciativas. Si me puedes prestar el puntero. Nosotros en INJUB estamos trabajando el voluntariado. ¿Han escuchado alguna vez del voluntariado, no? No. ¿Quién es el que dice que no todo el rato? Oye, en Conce hay un voluntariado que tiene que ver harto. Usted decía que producen alimentos, ¿cierto? Ya. ¿Qué hacen con los alimentos que sobran? Lo botan, ya. En Conce hay una organización que es solo con voluntarios que dice que en Biobío los alimentos no se botan, sino que se reparten a otras organizaciones que lo necesiten. Y trabajaron en una cadena de desarrollo bastante innovadora. De hecho es una fundación, pero en donde las personas que trabajan ahí tienen un sueldo y trabajan bastante bien. Y todos los alimentos que sobran de supermercados, de huertas y de muchos otros lugares son recolectados por esta organización y en forma totalmente gratuita, con una guía de despacho de impuestos internos, ellos la distribuyen a, por ejemplo, comedores solidarios, a las hermanitas descalzas, a hogares, y mueven una cantidad aproximada como de $500.000, ¿ya? En alimentos que hace 6 u 8 meses iban a ser desechados. Y ahora ya dieron el siguiente paso, evolucionaron y ahora tienen una red solidaria de transporte. ¿Ya? Y ahora no solamente recogen alimentos que están en condiciones de ser consumidos y los distribuyen, sino que a través de una alianza con una gran empresa de transporte en Concepción, distribuyen alimentos a toda la región del Biobío, con un objetivo solidario. Entonces, ¿qué quiero transmitirles con eso? Hoy día la innovación desde el campo también es factible y desde el mundo de los alimentos también es posible. Porque, como decía usted, no puede ser que los alimentos que sobran se boten, ¿ya? Porque muchos de los alimentos que se producen, porque no tienen la talla necesaria, o no tienen el color, o porque el tomate no es rojo, ¿se bota? Me parece que eso podría cambiar un poco, y parte de la innovación que nosotros le estamos proponiendo a los chiquillos de la corporación es eso. Ahora, yo hago una presentación, esto es para jóvenes, ¿ya? Así que los que no sean jóvenes se pueden parar y pueden salir. ¿Ve? El señor se paró. ¿Ya? Pero vamos a ver algunas cosas para poder mostrarles algunas imágenes. Si es que me funciona. Ahí está. ¿Saben quién es él? No. Sí. ¿Quién dijo que sí? Usted. ¿Quién es? ¿Ya? No, pero ¿cómo se llama ¿cómo se llama? Gandalf, muy bien. ¿Alguien vio El Señor de los Anillos? No, tiene que verla. Es un libro, pero también hay una película, así que tiene dos opciones. ¿Ya? Ya, para los que conocen, él es Gandalf, es un mago. ¿Ya? Y es al protagonista de la película que tiene que ir a dejar un anillo a una montaña, bien parecida a la que está aquí al lado. Le dice que no se pueden elegir los tiempos en los que nos toca vivir. Él tiene que atravesar una ciudad súper complicada, un país completo para ir a dejar un anillo a una montaña, y le dice, no podemos elegir el tiempo en el que nos toca vivir, pero lo que podemos hacer es decidir qué hacer con ese tiempo. Entonces, uno de los mensajes que yo quiero dejarle a ustedes hoy en día, y especialmente a los que son más jóvenes, es que ustedes no eligieron nacer ni en el campo, ni eligieron nacer en el 2010 o en la década del 2000, y sin embargo, sí pueden elegir dónde servir y qué hacer con su tiempo. ¿Ya? Entonces, la iniciativa que nosotros estamos trabajando con la corporación es precisamente que ese tiempo, ¿ya?, que tienen los jóvenes que viven en el mundo del campo, no lo dediquen a hacer las cosas que lo hacen sus pares de la ciudad. ¿Ya? Y no piensen en que irse a Concepción o irse a Santiago es lo más viable. Piensen en que en su lugar de origen, en donde ustedes viven actualmente, y los que ya también son más mayores también lo han hecho por mucho tiempo, pueden desarrollar iniciativas que impacten en sus comunidades. Los jóvenes son los motores, los agentes de cambio, y quizás el día de mañana podrían hacer tomates cuadrados, y sería súper llamativo venderlos. ¿Ya? Yo el otro día le pregunté a Antonio en cuánto vendían un kilo de menta. ¿Alguien produce menta? ¿No? ¿Cuánto cree usted que...? Usted sabe de precio. ¿Cuánto cree que vale un kilo de menta? ¿Ah? 5 lucas. ¿Sabe cuánto lo compra el mall en Concepción? 20. Así que ya ahí tiene otro dato para hacer un negocio.
y compran como 800 kilos a la semana de menta. Entonces, otra cosa que les quería mostrar también, ya ese sí saben quién es, po. No saben. ¿Han escuchado de Harry Potter? Sí, ya, ese es otro mago, ¿ya? Por eso esta presentación va enfocada a gente más joven, ¿ya? Pero es un mago también de la historia, es de una película, y él le dice a Harry Potter, que es otro mago, ¿ya? Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. ¿Qué significa eso tan relevante? La elección que toman los jóvenes hoy en día de quedarse en sus comunidades, de participar de nuevas agrupaciones, de impactar en ese lugar, en ese mundo rural y tomar la decisión, ¿ya?, de quedarse ahí trabajando en conjunto quizás con personas mayores o mostrándole a los más chicos y dándole ejemplo de que desde ese lugar se puede hacer algo, es mucho más importante que todos los títulos que pueda tener porque estudió en la universidad, se fue fuera de Chile o cualquier otra cosa, porque su elección es la que puede marcar un antes y un después, es la que puede marcar un cambio en su comunidad. Entonces, la otra cosa y el otro mensaje que yo les quería dejar era precisamente eso. Los chiquillos eligieron organizarse, eligieron quedarse en el campo, eligieron trabajar una iniciativa vinculada al mundo rural, cuando quizás ellos perfectamente, en el caso de Antonio que vive más cerca, podría haberse ido a Conce y haberse dedicado a otra cosa y haberse olvidado del mundo rural, ¿ya? Pero precisamente la elección que él tuvo y la que esperamos que ustedes incentiven a tener a otras personas, es esa, es que puedan compartir los valores que unen a la gente que trabaja en el agro, en el mundo rural, y que puedan incentivar a que más jóvenes cada día se queden, porque la innovación que pueden alcanzar es mucho más potente porque pueden hacer cosas diferentes, ¿ya? Y otra cosa que quería mostrar también, ya no tengo más fotos de magos, sí, así que tranquilos. Y quería mostrar esta lámina que es harto más fome, colores negros, oscuros, pero que dice un mensaje súper importante. Dice, los jóvenes somos, yo también soy joven, ¿ya? No tanto como usted, pero también soy joven. Y dice, los jóvenes somos el alma de muchas causas sociales, ¿ya? A lo que yo los quiero invitar hoy día es que puedan encontrar una causa social vinculada al mundo de la agricultura y la producción de alimentos. ¿Ya? Yo les conté el ejemplo del Banco Solidario de Alimentos, que repartía alimentos a personas que realmente lo necesitan. Pero quizás desde el mundo del agro se puede hacer otra cosa un poco más innovadora, que pueda agruparlos, porque el solo hecho de organizarse y estar el día de hoy aquí ya implica una coordinación, una organización súper grande. Antonio sufría llamando, pidiendo el huertón. Entonces, a lo que quiero que puedan enfocarse, además por cierto de sus negocios que contribuyen a dinamizar la economía y que son uno de sus motores, es que también hay causas sociales que desde el mundo del agro y desde el sector campesino o del trabajo en la tierra se pueden realizar. Y esa es una de las principales invitaciones. Quizás el día de hoy se vaya uno, con que se vaya uno con una idea o con por lo menos la visualización de que podría hacer algo diferente, nosotros nos damos por pagados, pero no podemos dejar de hacer eso sin ustedes. Entonces la invitación es que puedan pensar en un Chile un poco más diferente, pero conservando nuestras raíces, y nuestras raíces están acá en lo que ustedes hacen. Así que eso es lo que yo quería comentarles. Es un poco tarde, así que no me quiero extender más, pero quiero que le demos un aplauso a Antonio, porque él es el gran organizador de esta actividad. Así que muchas gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Que pertenece a los tomates y que además es pariente de las solanáceas, ¿no es cierto? Pertenece a la familia de las solanáceas, ¿no es cierto? Donde están incluidas las papas. Respecto, digamos, de la planta es una planta perenne que a veces se cultiva y se comporta en los cultivos como una planta anual. Sin embargo, nosotros, el tallo, digamos, fundamentalmente el tallo, contiene pelos. Estos pelos son glandulares y el hecho de ser glandulares les da ese olor característico, digamos, de la planta. Nosotros tenemos tomates de todos tipos, en lo que se refiere a tamaño, formas y colores. En Chile tradicionalmente consumimos solamente tomates redondos, que es para consumo fresco,
Y generalmente los tomates peras los asociamos a tomates industriales. Sin embargo, los tomates pera pueden ser para consumo fresco y el tomate industrial tiene una característica distinta que tiene que ver con el sabor y tiene que ver con la consistencia de la fruta, ¿ya? Y fundamentalmente con el contenido de grados Brix o azúcares. Fundamentalmente también podemos definir a los tomates como de crecimiento determinado y crecimiento indeterminado. Los tomates de crecimiento determinado que se dan acá en la zona, fundamentalmente son tomates que tienen 2 o 3 pisos de crecimiento, y ese crecimiento es determinado y termina en una flor, ¿ya? En el caso de los tomates indeterminados, ahí ustedes ven una... ¿Aló? Sí. En los casos, digamos, de los tomates que son... ¿se escucha, no? Sí. En el caso de los tomates que son determinados, estos pueden ser rastreros o pueden ser entuturados, como aparece en esa diapositiva. En general, también uno puede, en los tomates que son entuturados, uno puede aumentar la densidad y también se pueden aumentar los rendimientos. Generalmente cuando uno hace el tomate determinado y está rastrero, generalmente los rendimientos son menores, fundamentalmente debido a que se pierde mucha fruta, producto, digamos, de los riegos, producto de los insectos, producto, digamos, de babosas, digamos, producto de varias malas prácticas agrícolas, digamos, de alguna manera. Hay otra foto, digamos, de tomates determinados acá en la zona. Esto es Anangol. Variedades determinadas, hay un montón, ¿ya? No solamente hay algunas, hay un montón. Ahí aparecen las características. Los indeterminados, que son los tomates que generalmente los podemos cultivar bajo invernadero, también al aire libre, bajo malla, o al aire libre también sin, digamos, que haya malla. En el caso de los tomates que son indeterminados, la floración, digamos, va ocurriendo cada 3 hojas. En general, en los tomates determinados, la primera floración o la primera flor aparece a las 6 hojas. En los tomates indeterminados aparece entre la hoja número 7 y la número 11. Si nuestro primer racimo aparece sobre eso, significa que la plantinera o el señor que hizo la planta se echó el primer racimo por alguna razón, o aplicó algún producto ya mal en alguna condición desfavorable, y eso hace que de alguna manera digamos, se pierda el primer racimo. De ahí hacia arriba, cada 3 hojas aparece un racimo en forma indeterminada, ¿ya? Hay tomates indeterminados en distintos lugares. Los tomates se pueden hacer hoy día, ¿no es cierto?, en el suelo, directo. Hoy día en Arica se hacen cultivos en cultivos de lana de roca, en fibra de coco, ¿ya? Fundamentalmente para evitar problemas, digamos, de enfermedades radiculares. Hay otra foto. Esto era hace 20 años atrás, los tomates indeterminados al aire libre en Arica. Hoy día eso no se ve, está todo bajo malla, fundamentalmente por condiciones que tienen que ver con fundamentalmente con el ataque de mosca blanca y polillas y trips. Hoy día se hace todo bajo malla. En el año 97, bueno, ahí aparece una lista, digamos, de toda la cantidad de variedades que hoy día están disponibles en el mercado para tomates indeterminados. Tipos, formas y colores de todos los tipos, ¿no es cierto? Los colores, de alguna manera, ¿no es cierto? Tenemos tomates de racimo, tomates peras, tenemos cherries. Hay un sinnúmero de formas, como digo yo, para cultivar hoy día en el país. El tomate, los usos, ¿no es cierto? Usamos los tomates fundamentalmente en ensaladas, en pastas, en encurtidos, en deshidratados, en estofados. Podemos usar el tomate en un sinnúmero en la cocina, ¿ya? Y generalmente, o a nivel industrial, digamos, a nivel para hacer las pastas fundamentalmente, confitado, incluso mermeladas. En Chile, hoy día, al igual como decía Pablo,
hoy día en Chile, el tomate hace 30 o 40 años atrás, nosotros comíamos tomates durante el verano. Hoy día comemos tomates prácticamente durante todo el año, porque tenemos producción durante todo el año. La producción comienza, digamos, fundamentalmente en Arica, en la zona norte del país, con trasplantes, digamos, incluso trasplantes en diciembre hoy día. Antiguamente los trasplantes partían fundamentalmente entre el mes de marzo y abril. Hoy día empiezan los viejos un poco más temprano porque quieren abastecer a la población o abastecer a la zona central del país durante la mayor cantidad de meses. Antiguamente nosotros teníamos tomates desde mediados de junio hasta noviembre. Hoy día tenemos tomates desde, yo diría, desde mediados de abril hasta diciembre. Y el año pasado, o este verano, digamos, fundamentalmente los ariqueños no dejaron de enviar tomates a la zona central, incluso durante el verano. Así que no son muy buenas los auspicios, digamos, para esta zona, digamos, que produce tomate fundamentalmente en primavera-verano, porque los ariqueños están aumentando la producción y están aumentando las fechas, digamos, y colocando tomates durante todo el año. Acá una diapositiva en la que aparece, digamos, todas las épocas de trasplante, ¿no es cierto?, de tomate en el país. Y se dan cuenta ustedes que entre la región quinceava, que es la de Arica, pues Arica ya no es la primera, es la quinceava, y la octava región o novena regiones, ¿no es cierto?, que Angol, ¿no es cierto?, en esa zona tenemos tomates y vemos que desde enero a diciembre hay tomate. En alguna parte de este país hay tomate. Lo que requiere requerimientos de suelo, fundamentalmente, al igual que las lechugas, o igual que cualquier planta, necesita un suelo que sea profundo, un suelo que tenga buen drenaje. Eso fundamentalmente, pH entre ojalá 6, 6,5, eso fundamentalmente, y que tenga un buen contenido de materia orgánica, ojalá sobre el 5%. Básicamente esas son las necesidades, digamos, de cualquier planta, y el tomate no es ajena a esto. Lo que tiene que ver con los factores del crecimiento: luz, temperatura, agua, nutrientes, humedad relativa, son bastante importantes, digamos, no solamente en el cultivo del tomate, sino también, digamos, en cualquier tipo de planta. Algunas cosas, la luz tiene que ver con los niveles de fotosíntesis o la capacidad fotosintética de la planta. En el caso de tomates, generalmente la luz tiene un efecto muy importante que tiene que ver con, si hay luz, tenemos temperatura. Cuando nosotros tenemos luz, ¿ya?, pero no tenemos temperatura, podemos tener problemas de cuaja. Cuando tenemos temperaturas y no tenemos luz, también podemos tener problemas de abortos florales, problemas, digamos, de anomalías que se van produciendo. En el caso de la luz es sumamente importante, sobre todo en tomates que son indeterminados. Aquí hay un ensayo en la cual el porcentaje de luz aumenta del 12 al 55%, y ustedes ven que se reduce la producción, ¿ya?, prácticamente en un 30%, ¿ya?, solamente por el hecho de que no haya luz. Ustedes saben, cuando tienen un tomate bajo invernadero, un tomate que está, ¿no es cierto?, tengamos un racimo que tenga 4 a 5 tomates. Si un racimo tiene 5 tomates, ustedes pierden uno, están perdiendo el 20% de un racimo. Y si pierden un tomate por racimo y tienen 10 racimos, ¿no es cierto?, son 10 tomates, son 20, es el 20%, es mucho dinero, ¿ya? Eso es efecto solamente por luz, ¿ya?, por una baja luminosidad. En el caso de las temperaturas, luz y temperatura son dos elementos o dos cosas que trabajan en forma conjunta. Cuando nosotros tenemos luz y temperatura, ¿ya?, la planta funciona. La planta, nosotros podemos determinar una planta, cualquier planta. Una planta yo la definiría como una bomba de agua. En la medida que nosotros tenemos luz y temperatura, la planta trabaja en base a estas dos cosas. Luz y temperatura. Si hay luz y temperatura, tenemos fotosíntesis, tenemos transpiración, la planta está trabajando.
La planta trabaja bajo ciertos parámetros, bajo ciertas temperaturas. Nosotros veíamos que en el caso de las lechugas teníamos un mínimo, digamos, de crecimiento de los 6 grados. En el caso del tomate, bajo 12 grados de temperatura, la planta no funciona, aunque yo la agarre a patá. ¿Ya? Haga lo que haga, invente cosas, le aplique un montón de productos, aminoácidos, qué sé yo, un montón de cosas. Si no tengo la temperatura, la planta no se va a mover. Eso es así sencillo. La planta, ustedes pueden definir una planta como una bombita de agua, pero esta bombita de agua funciona en la medida que haya luz y temperatura. Ahí aparecen, digamos, las distintas temperaturas que necesita en las distintas etapas fenológicas, ¿ya? En general, un tomate se desarrolla más o menos, yo diría, entre 18 y 23 grados o 22 grados de temperatura. Ahí la planta está funcionando y no hay ningún problema. Cuando nosotros tenemos temperaturas bajo los 10 grados, ¿no es cierto?, la planta no funciona. ¿Qué les pasa a ustedes generalmente en pleno verano o cuando ya los tomates, ¿no es cierto?, han pasado el verano y empieza el mes de marzo o abril? Cosechan una vez en la semana, cosechan 2, cosechan 3. ¿Qué les pasa ahí? Una cosecha en la semana. ¿Y por qué? Porque baja la temperatura en la noche bajo los 10 grados. Generalmente cuando tenemos temperaturas bajo los 10 grados, generalmente la cosecha se va haciendo más lenta. Y en la medida que va avanzando hacia el otoño o el invierno, pasa exactamente lo mismo, a diferencia, ¿no es cierto?, digamos, de primavera-verano. ¿Ya? El color rojo, se necesitan sobre 12 grados para que se tome color rojo. Si no, no tenemos esa temperatura durante la noche, vamos a cosechar naranjas en vez de tomate, porque no van a lograr el color. Bueno, efecto de la temperatura sobre la germinación, ¿no es cierto?, los días que se demora, ¿no es cierto?, la planta o la semilla en germinar. Ustedes ven que entre los 18 y los 25 grados va aumentando, van disminuyendo la cantidad de días entre la siembra y la germinación. A 25 grados, a los 7 días, tenemos prácticamente el 95 o 98% de germinación. Y a 13 grados, ¿no es cierto?, generalmente se nos demora bastante, digamos, prácticamente 2 meses, un poco más. En general, una de las cosas importantes es que dependiendo de la luminosidad y la temperatura, el inicio del primer racimo, ¿no es cierto?, o la primera flor, esto va a determinar, digamos, el inicio de la cosecha. En plantaciones que van de salidas de invierno a primavera, en general entre el trasplante y la cosecha o el trasplante y la primera floración puede tardar entre 40 y, digamos, hasta 60 días. Ahora, si la plantación la trazamos un poco, la floración va a tender a ser menor entre el trasplante y la floración, generalmente alrededor de los 30 días. ¿Ya? Por eso les digo, la temperatura determina los estados fenológicos se pueden alargar o se pueden acortar de acuerdo a la temperatura. ¿Ya? Vamos a pasar. Efectos de la temperatura sobre la cuaja, sobre algunas malformaciones que se producen. ¿Ya? Y generalmente con temperaturas menores a 10 grados, ustedes esto lo han visto en el campo, hay tomates arriñonados, ¿no es cierto? Y eso es, ¿no es cierto? Hay el cat face, ¿no es cierto? Y eso ocurre durante la formación de flor. En general, la polinización, ¿a qué hora ocurre? Ustedes que son agricultores. ¿Cuándo ocurre la polinización? En la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Al mediodía, ¿están seguros? ¿Están seguros de eso? Bueno, en general, la polinización y fecundación son dos procesos que van secuenciales.
En general, la polinización ocurre alrededor del mediodía. La fecundación ocurre bastantes horas más tarde. En general en los tomates va entre las 18 y las 36 horas después. Si nosotros hacemos un ejercicio rápido, la polinización ocurre a mediodía, ¿ya? A las 12 del día, o en este minuto, ¿a qué hora ocurre la fecundación? 18 horas más tarde, ¿a qué hora es? En la mañana, ¿cuánto? ¿A las 4? A las 6. De 12 a 12 son 12, y de 12 más 6 son 18. Estamos hablando de las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, en general, todos están metidos en la cama, con pijama, ¿eh? Con el pololo o la polola, o la novia, calentitos. La planta está afuera, bajo un invernadero, ¿no es cierto?, con una temperatura a las 6 de la mañana. Las temperaturas no son las mejores, excepto en el verano, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una planta, digamos, que está a esa altura, digamos, ahora en el periodo de septiembre, lo más probable es que tengamos, no sé, 8 grados, 7 grados o 6 grados. Y eso va a producir lo que estamos viendo en la diapositiva, ¿ya? Volvió para acá. Ahí está. Bueno, ahí aparece también otra diapositiva con temperaturas medias menores a 10 grados durante la formación de flor. Efecto de temperatura, con 5 grados en la noche, fíjense que las plantas se tornan violáceas, se tornan violetas. Ahí no hay fecundación, no hay polinización. Y bueno, cuando hay heladas, no hay nada que hacer. Esas son las heladas. En general, lo que tiene que ver con la humedad relativa, si bien es cierto, generalmente nunca lo tomamos en cuenta, pero la humedad relativa de alguna manera me indica qué es lo que puede ocurrir desde el punto de vista de las enfermedades fungosas. Si bien es cierto, Pablo dijo que en el caso de las lechugas la botrytis no es la primera enfermedad. En el caso de los tomates que están bajo invernadero o tomates al aire libre, cuando hay bajas condiciones, digamos condiciones de mucha humedad, la botrytis ocurre cuando nosotros tenemos condiciones de alta humedad relativa. Fundamentalmente cuando tenemos humedades relativas sobre los 90 grados. Si nosotros estamos bajo invernadero y tenemos humedad relativa 2 o 3 días con humedad sobre el 90%, yo les aseguro que el día 4 o el día 5 ya la botrytis está metida adentro. Entonces, yo siempre hago la siguiente sugerencia. Cuando nosotros estamos al aire libre no puedo manejar la humedad relativa, pero dentro de un invernadero sí, abriendo y cerrando las ventanas, puedo sí manejar la humedad. Si yo sé que la botrytis que si yo tengo humedades dentro del invernadero sobre 90% y voy a tener probabilidades de botrytis, yo lo que tengo que tener dentro del invernadero es un higrómetro. De esa manera, un higrómetro me mide humedad. Un termómetro mide temperatura. Pero solamente voy a tener el dato de temperatura. En el caso de un higrómetro, me está diciendo que es probable, ¿no es cierto?, que tenga una enfermedad fungosa. Por eso para mí un higrómetro dentro de un invernadero es mucho más útil que un termómetro, porque de alguna manera me está dando la condición, porque los hongos y las bacterias actúan de acuerdo a las condiciones climáticas que hayan dentro del invernadero. ¿Qué es lo que tiene que ver con la sanidad? ¿No es cierto? Fundamentalmente en sanidad, hongos, bacterias, virus, micoplasmas, insectos, ácaros, nematos, plantas parásitas. De todo atacan los tomates, ¿ya? Pero en esta zona vamos a analizar en forma muy rapidita lo que hay en general, lo que tiene que ver con enfermedades, algunas enfermedades
que atacan el tomate. Fundamentalmente nosotros podemos definir o dividir las enfermedades, las que atacan las raíces y enfermedades que atacan el follaje. Dentro de las raíces, enfermedades que atacan directamente a la raíz y enfermedades que atacan al cuello de la raíz. Bueno, fíjense que en los hongos radiculares, al final, ahí aparece esclerotinia. ¿Y a quién ataca la esclerotinia? A la lechuga. Ah, interesante, ¿eh? Interesante. Entonces, a lo mejor, si tenemos lechugas, muchas lechugas, a lo mejor colocar tomate después de lechuga no sería tan buena idea. ¿Eh? Podríamos tener la posibilidad de tener esclerotinia. Bueno, hongos vasculares, Fusarium oxysporum y Verticillium fundamentalmente son las dos razas. Hay una cosa, está el Fusarium el radici, el Oxysporum radici, que ataca el cuello de la raíz, y el Leucopersicii, que es otra especie distinta que acá ataca solamente las raíces, ¿ya? Fundamentalmente todos estos hongos producen amarillez en las hojas basales, producen lesiones vasculares alrededor del floema y xilema, por lo tanto se corta el abastecimiento de agua. En general, esta enfermedad, produce generalmente mucho marchitamiento en las plantas durante a mediodía. En general la planta se deprime porque hay una mayor evapotranspiración, pero no hay cómo suba el agua. Esto es lo mismo que nosotros cortáramos el agua acá, ¿no es cierto? Y no vamos a tener agua para que llegue arriba a la planta. En general, las condiciones de Fusarium para que se produzca, y esto no es solamente en tomates, pasa en melones, en sandías, suelos muy encharcados. Cuando nosotros regamos en demasía, ¿qué es lo que ocurre? Aumentamos la cantidad de agua en el suelo, disminuye la cantidad de oxígeno, y si no tenemos un buen drenaje, lo más probable es que se produzca asfixia radicular. Las plantas respiran, las raíces respiran, ¿ya? Si se produce asfixia radicular, lo más probable es que entre Fusarium. En general, cuando tenemos ataques de nematodos, también entra Fusarium. Puede entrar en forma muy rápida. Bueno, ahí está el Fusarium del crown root, que ataca, al cuello de la planta. Del punto de vista, del control, en realidad yo diría que el control, tanto para este hongo y otros hongos radiculares que vamos a ver, fundamentalmente tienen que ver con la solarización. Se puede usar la aplicación de Trifor, de algunos fumigantes de suelo todavía. Se puede usar las colas, ¿no es cierto?, las brásicas, también es una alternativa para hacerlas usar. Pero fundamentalmente, una de las cosas súper importantes es retirar los restos, los rastrojos. Eso es súper importante porque estos hongos viven en los restos vegetales. Los hongos están mucho más adaptados que nosotros a soportar las condiciones adversas, ¿ya? Son habitantes más antiguos que nosotros en el suelo. Por lo tanto, si nosotros les damos una ventaja, lo más probable es que los hongos nos van a ganar, ¿ya? La rotación de cultivos también es una alternativa para el control de este hongo. Y otra cosa muy importante, el uso de tricodermas o el uso de mezclas de tricodermas con bacillus. También tiene un efecto bastante interesante porque ayuda a la planta a aumentar el nivel de radicular. También hoy día en la zona norte del país, donde se hace monocultivo, fundamentalmente se utilizan portainjertos. También podría ser una alternativa para el control de Fusarium, Verticillium y otras cosas más, el uso de portainjertos. Bueno, Verticillium también es otro, ahí tenemos dos especies, el Diala y el Albuatrum, también provoca las mismas situaciones. Generalmente
Lo que hace el verticillium también obstruye los haces vasculares de la planta. Ahí aparecen algunas fotos, ¿no es cierto? En el caso de los tallos, fíjense esa coloración rosada, ¿ya? Que de alguna manera me está indicando que el haz vascular está dañado y por lo tanto no hay transporte de agua. En la planta en general uno ve esta sintomatología. Ah, chuta, se me fue para allá. Espera eso. ¿Dónde está este? En general se ve esa sintomatología, la que estoy como una forma de V en las hojas. Eso es lo que tiene que ver, digamos, y chancros, digamos, en los tallos. Esclerotinia, en general, también puede ocurrir, ¿ya? Y puede ocurrir, y esclerotinia en realidad en tomates la he visto más en esta zona, ¿ya? O en la zona de Angol, que en la zona norte. ¿Por qué? Alguien decía por ahí que es un hongo de suelos más fríos, como son los de acá, ¿ya? Ahora, yo siempre cuando hay esclerotinia, y se puede confundir con rhizoctonia, la esclerotinia digamos, una forma, digamos, de reconocer en el campo es que hay esclerosios. Yo a esas cositas les llamo caca de ratón, porque parece caca de ratón. Si hay caca de ratón, es esclerotinia. La esclerotinia a veces tiende a confundirse con botritis, pero si no hay caquita de ratón, es botritis. Si hay caca, es esclerotinia. Así de sencillo. Bueno, en el caso de las enfermedades radiculares, bueno, se pueden hacer un montón digamos, de cosas. Se pueden aplicar productos, hacer fumigaciones de suelo, se puede hacer solarización, se puede hacer rotación de cultivos, fundamentalmente, que son las condiciones, digamos, para evitar este tipo de enfermedades. También hay otro hongo que a veces aparece, que es la pineroqueta, que son las raíz corchosa. Generalmente pineroqueta ataca así en condiciones, digamos, no es yo diría esta zona una enfermedad predominante, pero generalmente cuando aparece pineroqueta, inmediatamente aparece Fusarium detrás. Generalmente lo que uno observa, digamos, en las raíces son esas manchas oscuras, ya suberosas. Eso es raíz corchosa. Ahí aparece también, perdón, esto es las plagas, bueno, aparecen también, están los nematodos. Los nematodos no solamente atacan a las plantas, produciendo, digamos, esta sintomatología de agallas en las raíces, ¿ya? Sino hay ciertos nematodos que nos pueden atacar a nosotros. Ahí aparece un señor con sus piernas totalmente deformadas, y eso es un nematodo, ¿eh? Que también esto no ocurre acá, afortunadamente, en otras zonas, en zonas más tropicales, ¿eh? Los nematodos podrían atacarnos a nosotros. Pero esto es lo que ocurre, digamos, fundamentalmente una agallas en las raíces, y acá en la última foto aparece un nematodo. Los nematodos son gusanitos, ¿ya? Pero son gusanitos microscópicos, por eso nosotros no los vemos. Lo único que vemos de ellos es el daño que hacen. En general, en el caso de nematodos, antes de hablar, digamos, de los gusanos, lo mismo pasa con los gusanos cortadores o las plagas radiculares. Los nematodos, cuando uno tiene, si uno hace un análisis nematológico en el suelo y hay nematodos, digamos, fundamentalmente lo que tiene que hacer uno es hacer el control antes de la plantación, o inmediatamente plantó e inmediatamente se hizo la aplicación de algún nematicida. Si yo espero mucho tiempo, hay nematodos, ya no va a ser muy fácil, digamos, hacer el control, ¿ya?
Eso es súper importante. Los gusanos cortadores a veces ocurren, atacan, fundamentalmente se pueden tratar, también es la misma estrategia para el caso de nematodos. Hay insecticidas que son insecticidas nematicidas, así que se puede lograr el control de estos gusanitos. También dentro de lo que es plagas, si bien es cierto insecticidas, hoy día existen, digamos, los productos biológicos. Hay algunos productos que son hongos entomopatógenos que tienen muy buen efecto y controlan muy bien estas plagas de suelo. Incluso no solamente para el tema de gusanos cortadores, sino también para nematodos. Y dentro de los nematodos hay un hongo que se llama Paecilomyces. Si tienen problemas de nematodos, no se olviden del Paecilomyces. Controla huevos de nematodos. Y lo que tiene que ver con enfermedades foliares, tenemos un montón. Tizón, ¿no es cierto? Botrytis, fulvia, alternaria, alternata, tizón temprano. La alternaria alternata puede ocurrir generalmente en esta zona por a veces condiciones, digamos, de alta humedad y lluvia durante la primavera. No es muy a menudo. Ahora cada día llueve menos, así que se ve también menos ese tipo de enfermedad. Pero sí, tizón, ¿no es cierto? Lo vemos a cada rato, tanto el temprano como el tardío. Tenemos cenicilla, cancro, las bacterias, ¿no es cierto?, que también generalmente atacan, y atacan, digamos, también en condiciones de alta humedad y precipitación. En el caso de los virus, hay ciertos virus que yo pues en la verdad que al tomate le atacan del orden de los 90 y tantos virus, pero son 4 o 5 los más complicados, ¿no es cierto?, lo que nosotros podríamos estar observando en el campo. Afortunadamente acá en la octava región, esta es la octava, ¿no? Ya no me acuerdo, he inventado tantas regiones que ya, la octava. Pero en esta zona la verdad es que no tenemos muchos problemas de virus. Es raro, lo que se ve a veces es el TSW, que es el virus del bronceado del tomate, que también ataca las lechugas. Y se ve en contadas ocasiones. Por el lado de los virus, no se preocupen mucho. Están salvados todavía. Los ariqueños no. Por la condición de temperatura, por la condición, digamos, climática que ellos tienen, sí, ellos tienen problemas de virus. ¿Qué causan los virus? Generalmente deformación de las plantas, achaparramiento. Ustedes ven ahí una foto, digamos, de la fruta, ¿no es cierto? Esa fruta no es comercial. ¿Ya? Virus mosaico de la alfalfa, transmitido por pulgones. Fíjense, eso es lo que produce en la fruta totalmente desechable que no puede ser comercializada. Virus de la cuchara. El virus de la cuchara está asociado a un geminivirus. Fundamentalmente este se puede encontrar, digamos, en la zona norte del país. Acá no lo van a ver, es difícil. Transmitido por mosquita blanca, la Bemisia tabaci. En el caso de la mosquita blanca hay dos especies. Hay una que es Trialeurodes y Bemisia. Las dos, ambas especies transmiten virus. Virus del mosaico del tomate ataca no solamente a la planta entera, sino también a la fruta. Virus del bronceado, ese es el TSW, que son los trips. Ahí aparece un tomate. ¿Ven este tomate de aquí o no? ¿Ven esta planta de tomate? ¿Eso es tomate? ¿No? ¿Qué es lo que es? Una lechuga, ahí la puso. Fue Pablo el que puso esa... para decir que también el TSW no solamente ataca el tomate, sino también ataca la lechuga. En realidad, el virus del bronceado del tomate ataca del orden de un montón de especies, no solamente de plantas hortícolas, sino también plantas silvestres. Bueno, virus del mosaico del pepino, en general a veces ocurre y se confunde el virus del mosaico del pepino, produce filimorfismo, ¿ya? Que las plantas, digamos, se colocan muy delgadas, que parecen espárragos, ¿no? Aparecen de esa naturaleza. También produce deformación y manchado de frutos. Y lo que tiene que ver con enfermedades foliares, la botrytis, como yo les decía, en general
humedades sobre el 90% y presencia de agua libre sobre las hojas producen, y temperaturas entre los 15 y los 25 grados Celsius, producen botrytis. En el caso de los invernaderos, para evitar la botrytis, y generalmente sobre todo estos días que son calurosos, que amaneció, empezó a salir el sol, se empieza a calentar el invernadero, y ¿qué aparece sobre el techo del invernadero o bajo el techo? Transpiración. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué hacemos ahí? Ventilamos. Y si tenemos gotas arriba en el plástico, ¿vamos a podar? ¿Seguro? ¿Y cómo podan? Cuando yo entro a los invernaderos los encuentro podando con agua arriba. Mientras haya agua arriba en el invernadero, en el techo, no se hace nada, absolutamente ninguna labor de poda, ni de cosecha, para evitar justamente porque la herida, si cae, el medida que yo estoy produciendo las podas, estoy sacando, ¿no es cierto?, brotes, ¿ya?, o estoy cortando tallos, alguna cosa, voy a provocar una herida y si cae gotas, ¿ya?, me cae agua sobre las heridas, se me va a producir, digamos, que esa herida tarde más en secarse. Sobre todo, también en condiciones muy tempranas, digamos, de plantaciones muy tempranas, sobre todo cuando estamos trabajando muy tarde en la noche, ¿ya? En las condiciones, digamos, de invernadero, cuando hacemos invernaderos muy tempranos, digamos, a lo mejor de julio a agosto, ojalá no trabajen las plantas hasta más allá de las 3, 4 de la tarde, cosa que la herida alcance a secarse y no quede, digamos, con esa herida expuesta con humedad, que es lo más probable que con el frío de la noche no se seque y se produzca, o haya la posibilidad que se produzca la botrytis. Bueno, ahí aparecen algunas fotos, ¿no es cierto?, de lo que ustedes ven habitualmente en el campo, los tomates. En general, lo primero que ocurre, antes que, digamos, porque la botrytis ataca toda la planta, flores, tallos, hojas, fruta, ¿ya? Bueno, fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo que yo les decía, ventilar las cubiertas, evitar el agua, ¿no es cierto? También una cosa súper importante, evitar la fertilización nitrogenada. El nitrógeno hace que las plantas sean muy herbáceas, hacen que las paredes solares, digamos, las paredes de la célula sean muy delgadas, ¿ya? Y al ser muy delgadas, ¿no es cierto?, es más fácil que el hongo logre penetrar esa pared. Ahí también aparece la utilización de fungicidas químicos, productos biológicos, fundamentalmente los tricodermas y los bacilos son, digamos, alternativas que uno puede tener. Fulvia es un hongo, antiguamente se llamaba Cladosporium, era una enfermedad que no tenía ninguna relevancia o importancia en lo que tiene que ver con enfermedades de tomate. Hoy día la fulvia se ha convertido, digamos, en un problema bastante fuerte, y esto dado porque le fuimos dando como bomba en fiesta al oidio. Y dentro de la fulvia es un tipo de oidio, son muchas razas, ya que son razas distintas. Entonces, bueno, hoy día tenemos problemas de la fulvia, que incluso es más resistente a los fungicidas normales para el tema de todo lo que tiene que ver con cenizas o cenicillas. Eso es lo que aparece en el campo. Manchas pardas, amarillas de arriba y manchas pardas por el embeso, ¿ya? Otra enfermedad es el tizón. Generalmente el tizón tardío, que corresponde a Phytophthora, está muy asociado a lo que tiene que ver con cultivos de papas. Si nosotros vamos con cultivos de papa y no hemos sacado los rastrojos, lo más probable es que vamos a tener tizón tardío, ¿ya? Ojalá no usar, o no, digamos, en un suelo que haya tenido papa, no colocar los tomates. Esas son las alternativas, lo que ocurre, digamos, en tomates.
Fundamentalmente el tizón tardío ataca muy fuerte, es muy rápido. En un par de días podemos tener un cultivo totalmente hecho pedazos, ¿no es cierto?, con el tema del tizón. Aquí, tanto las labores tienen que ser preventivas. ¿Ya? Si nosotros tenemos condiciones de temperaturas, digamos, de 18 a 20, digamos, entre los 18 y 23 o 25 grados, con humedades sobre el 70-80%, nosotros deberíamos estar aplicando fungicidas o haciendo aplicaciones de algunos productos biológicos como son los tricodermas, bacilos, digamos, y un montón de otros productos.